Voy a tratar de contarles cómo es la composición corporal, hablar un poquito de obesidad para que sepan en ese panorama cómo es o cómo es las ventajas o qué ventajas tiene el DEXA cuando hacemos composición corporal. Entonces vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de la evaluación del paciente con sobrepeso y obesidad, vamos a hablar de la composición corporal, cuáles son sus indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cómo hacemos el análisis de los datos que obtenemos en composición corporal y vamos a hablar pues del riesgo metabólico y cardiovascular, que también es una información que nos da la composición corporal en el DEXA. Cuando uno habla de obesidad, pues tiene que definirla y el ente que nos define este tipo de patología es la Organización Mundial de la Salud y nos define que el sobrepeso y la obesidad como acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y se basan en un índice que es el índice de masa corporal que ustedes ven allí que está dado por el peso en kilogramos sobre la talla cuadrada por metro cuadrado. Sobrepeso se habla de 0 mayor a 25 y obesidad un índice corporal mayor a 30. Entonces ustedes ven en estos valores pues cómo vamos de peso bajo, normal, sobrepeso, obesidad y obesidad extrema cuando es mayor a 35. Cuando uno empieza a buscar literatura de la obesidad, pues es la enfermedad del nuevo siglo, es un problema de salud que se publica todos los días en el mundo, ha alcanzado niveles epidémicos ya y pues tiene un impacto en la salud de cada país, sobre todo en los países en desarrollo como el nuestro, o si llegamos a comparar la población de Estados Unidos o norteamericana, pues el problema de obesidad en esos países empieza desde la infancia hasta la edad adulta y eso es un problema de salud pública impresionante. Y por eso la importancia de todos estos, digamos, avances en tecnología y recursos que tenemos para poder prevenir o tratar la patología de la obesidad. En Colombia, ¿cómo estamos? Esta institución, Vamos en Salud, en Colombia nos mostró una prevalencia y un exceso de la tendencia a la obesidad desde el 2005 al 2010 y miren ustedes esa cifra de 50%, de 46 al 50% casi en 5 años de la presencia de obesidad y ya se caracteriza o se clasifica como el quinto factor de riesgo de muerte a nivel mundial y el tercero en países en vía de desarrollo como Colombia y lo decía esa institución, así Vamos en Salud, que estamos en ese tercer puesto con la parte del sobrepeso y obesidad para ese riesgo. La prevalencia de la obesidad pues en mujeres es un poco más alta, en edades entre los 50 a los 64 años es donde vamos a tener esos picos importantes del sobrepeso. ¿Qué nos causa el sobrepeso, la obesidad? Aumento en la mortalidad, la morbilidad y todo eso que nos resume todo el síndrome metabólico. Entonces, colesterol alto, azúcar, diabetes, la hipertensión, el problema de la esteatosis hepática y en nuestra institución, aquí en la Fundación, ya hemos visto que ese número de pacientes que llegan a ser candidatos a trasplante hepático ya no son por hepatopatías, hepatitis, cáncer, hepatocarcinoma, etcétera, no, ya tenemos un número muchísimo mayor de la esteatosis hepática causante de hepatopatía crónica y que llevan a pacientes a trasplante hepático y miren la importancia de poder conocer algo más de la obesidad y de cómo tratarla. Obviamente alteraciones lipídicas, la insulina, enfermedades cardiovasculares, la parte respiratoria, la articular y la enfermedad renal, pues que va de la mano. Ayer veíamos que hablábamos de que hay dos tipos de pacientes, hay algo que puede ser sobrediagnosticado y algo subdiagnosticado, porque muchas veces el paciente gordito puede tener un peso muy similar al paciente que tiene una masa muscular muy importante. Entonces eso también es importante saberlo. El porcentaje de masa grasa se va a correlacionar con el riesgo de enfermedad metabólica y cardiovascular y va a depender del índice de masa corporal. Entonces miren ustedes pues que puede empezar lo mismo, pero la situación es muy diferente. Esta es como la imagen típica de qué tipos de obesidad vamos a tener. Hay una ginecoide y una androide. La androide es más el tipo manzana como tal.
y la ginecoide del tipo como una pera. Uno más en mujeres, la otra más en hombres, que es como la idea de la diapositiva, para que se acuerden ustedes qué tipo de obesidades pues vamos a encontrar, y eso depende de la distribución de la grasa en el cuerpo. En los hombres la distribución de la grasa pues es diferente, se va a acumular más en el abdomen, y en las mujeres pues va a ser más como en la cadera y la parte de los muslos y el glúteo. Por eso su distribución como en forma de pera, y en el hombre pues en forma de manzana. La evaluación del paciente con sobrepeso, pues antes uno hablaba del peso, la talla, el índice de masa corporal y la cintura. Hoy en día, el índice de masa corporal, la grasa visceral, el tejido magro y el porcentaje de tejido graso es lo que nos va a proporcionar información para poder manejar la obesidad. Y es la composición corporal un examen que nos da toda esta información, y por eso la importancia de la composición corporal y la obesidad. Aquí pues no se clasificaba con el riesgo, y aquí hoy en día pues va a determinar el riesgo todos estos porcentajes. Entonces con esa información podemos dar porcentajes de riesgo o no, o el índice androide ginecoide, que es el que nos va a dar si las pacientes están en riesgo cardiovascular o no. Aquí algunos ejemplos de la distribución de la grasa que podemos encontrar, valorada tanto en imágenes de tomografía como en un esquema de diferentes pacientes con esa composición de la grasa. Entonces, ahora sí, pues haciendo esa introducción, pues vamos a mirar un poco en qué consiste la composición corporal. Hay dos tipos de grasa que vemos, el tejido magro y la grasa. La grasa pues va a ser esencial. ¿Dónde la vamos a encontrar en el cuerpo? En médula ósea, los músculos, pulmón, intestino, corazón y sistema nervioso central. El almacenamiento pues va a ser rodeando los órganos o subcutánea de esa grasa, como para almacenar, que es lo que hace el cuerpo. Y el tejido magro pues es el músculo, ligamentos y tendones. Pero recuerden que en el músculo también hay algo de grasa. Acuérdense cuando uno se come el New York Steak, es que se llama, entre más grasita tenga por dentro es mucho más rico. Y así es el tejido muscular. La grasa subcutánea va a ser la de la reserva energética, la grasa visceral va a ser la que le va a dar esa importancia a las células metabólicamente activas, y pues mire que estas son las que tienen ese impacto clínico. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan todos la parte del metabolismo de la glucosa, los triglicéridos y el colesterol. Entonces ya vamos como ubicándonos bien en dónde vamos a tener ese tipo de información. Aquí pues es un resumen de todas las modalidades diagnósticas que tenemos para la evaluación de la composición corporal. La primera que lleva, digamos, la delantera en muchas cosas, pues es el DEXA, el CT, la resonancia magnética, que son como los más que conocemos hoy en día y los que tenemos a disposición. Obviamente, lo que me interesa mostrarles es las ventajas del DEXA, y no pues vamos a hablar de las ventajas y las desventajas. La precisión pues va a ser mucho mayor o superior a los demás. Miren que en casi todas las relaciones que las comparan con los otros, costo, tiempo, radiación, precisión, la parte regional, todas estas ítems que puede uno valorar con el DEXA pues van a ser superiores en algunos aspectos a las demás modalidades. Tanto el TAC y la resonancia pues son exámenes que son muy costosos. Una sola imagen entre el E4 y el E5, situando en el espacio intervertebral y cerca del ombligo, es donde se toma ese corte para mirar la grasa. El volumen BAT en el CT y en la resonancia magnética también lo podemos obtener. Y el requerimiento pues, de estos equipos pues, es tiempo y la alta dosis, que va a ser relativa a la radiación. Entonces en TAC pues, tenemos más radiación que hacer un DEXA, obviamente, y pues las ventajas del DEXA pues, va a ser con respecto más a sobre la dosis que otra cosa. El DEXA, el uso primario en diagnóstico y manejo de osteoporosis, como lo hemos visto en el transcurso del curso, y en otras enfermedades que cursen con baja densidad mineral ósea, como el monitoreo también a la respuesta, que fue lo que vimos hace un rato. Y obviamente lo que quiero mostrarles es que también se puede usar para la medición de la composición corporal. Estos pues son algunos datos de las ventajas
del DEXA, cómo esa energía dual y cómo la energía baja la atenuación del hueso y esa energía alta es la que hace la atenuación de los tejidos blandos, que es el principio de poder diferenciar en el tejido, en la composición corporal, qué es lo que estamos buscando. Y es poder valorar con esa atenuación de los tejidos blandos y la atenuación del hueso, poder diferenciar esos dos tejidos para poder saber cuál es el que predomina en nuestro examen. Aquí los dos usos fundamentales del DEXA, nos vamos hacia el lado derecho de la diapositiva en la composición corporal, pues vamos a hablar de la grasa, del índice de masa corporal, del porcentaje de grasa, de la relación androide-ginecoide y del BAT, del tejido magro, cuál es el porcentaje y de esa patología importantísima que es la sarcopenia y de la parte ósea, pues el contenido mineral óseo total, que es la información que nos va a dar la composición corporal. ¿Cuáles son las indicaciones de una composición corporal? Obviamente, si estamos hablando en ese contexto de valorar el tejido graso, la obesidad y el riesgo que tiene de hecho tener obesidad o sobrepeso, en el tejido magro, la nutrición y la sarcopenia. Entonces, miren ustedes que muchas veces cuando entramos en esos pacientes que necesitan una valoración de cómo va su nutrición, de cómo es el manejo por parte de los nutricionistas, deportólogos, etcétera, pues es importante poder saber qué porcentaje de tejido magro, qué porcentaje de músculo tiene el cuerpo y en la parte ósea, pues el peso óseo, que es lo que vamos a ver. Aquí algunos, digamos, indicaciones desde ya el 2013 y ya las del 2019, pues que las ratifican. El VIH en tratamiento, pues son pacientes candidatos a que se les haga una composición corporal, la valoración de sarcopenia. Hoy en día, que es mucho más común las cirugías bariátricas, pues que son pacientes que sí o sí, pues tienen que ser llevados a esta valoración antes y en el control o el seguimiento posterior a la cirugía, y pues la obesidad, que pues es el tema más grande. Aquí, pues son como la foto de las indicaciones que salen en el ISSD en el 2019, que pues ahí se las dejo para pues no vale la pena leerlas, pero el resumen es la diapositiva anterior, que no han cambiado, pero pues ratifican ese impacto del DEXA y composición corporal. Hablábamos ayer de algunos usos potenciales de la composición corporal en los pacientes oncológicos que también pierden mucha masa ósea, dosis de medicamentos ajustados al porcentaje de tejido graso, el paciente de alto rendimiento. Entonces miren que ayer hablábamos de esos pacientes no, sino de los deportistas de alto rendimiento que pueden en sus etapas de entrenamiento para una competencia beneficiarse de los datos que puede obtener uno con el porcentaje de grasa, el tejido magro en las diferentes porciones del cuerpo. O trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, que también pueden ser valorados por el DEXA. Aquí algo de los pacientes con VIH, porque tienen lipoatrofia y es importante poder saber cómo esos antirretrovirales o los retrovirales pues tienen ese riesgo y evaluamos con la DEXA ese porcentaje de grasa y de tejido magro en el cuerpo. Obviamente estos pacientes pues pierden grasa subcutánea tanto en los brazos, las piernas y la cara y en la región abdominal, con o sin acúmulo de grasa central o de la grasa visceral, que puede ser una de las valoraciones acá. Sarcopenia, cuando hablen ustedes de sarcopenia, piensen en la masa muscular, y sarcopenia es eso, baja masa muscular. Entonces aquí existe algo que nos da la composición corporal, que es el índice musculoesquelético relativo, que es una de las cosas que nos piden mucho los endocrinos y los deportólogos o los cirujanos bariátricos para poder evaluar a sus pacientes. Factores de riesgo para sarcopenia: disminución en la movilidad, historia de caídas recurrentes, pérdida de peso, pacientes en poshospitalización, depresión o enfermedades crónicas que disminuyen la función metabólica. Obviamente, en lo que está en furor, la cirugía bariátrica, que se asocia a la pérdida de masa magra comparado con métodos no quirúrgicos. Entonces, casi siempre lo que hacen son estudios posquirúrgicos al año para controlar la masa grasa y para controlar la pérdida de masa magra, que es el riesgo de las cirugías bariátricas en realidad.
por experiencia propia, entonces a uno siempre lo ponen en ese plan. Entonces uno tiene que hacerse un control cada año para ver cómo está ganando o cómo está perdiendo la masa muscular, y uno ve ese cambio muy repentino en el peso. Uno se pesa casi todos los viernes y uno dice, uy, estoy igual, sigo menos, empiezo a subir, y no es porque suba uno, sino porque empieza uno a hacer lo del ejercicio de las pesas para ganar masa muscular, y uno se deprime porque está volviendo a subir de peso y resulta que la cosa no es por ese lado. En la obesidad, en posquirúrgicos bariátricos, para manejar las dietas, para la pérdida de peso, que en las cirugías bariátricas es demasiado rápido, y el impacto pues, clínico pues, va a ser incierto porque es individual a todos los pacientes. Entonces aquí vamos a entrar como en las fórmulas, cómo es la evaluación de la obesidad. Entonces el índice de masa corporal es una medida que asocia el peso y la talla, y es digamos, ideada por un estadístico que es el que está acá, no sé cómo se pronuncia bien el Quetelet, no sé cómo se pronunciará, pero pues esa es la fórmula del índice de masa corporal. Acá está, pues cómo se calcula y cómo lo vamos a interpretar. Peso insuficiente, normal, sobrepeso, obesidad, según los kilogramos por metro cuadrado de nuestros pacientes. Obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y obesidad tipo 3, que es la obesidad extrema. Entonces ahí están los índices de masa corporal para poder determinar ese diagnóstico, y esa información es la que vamos a analizar en la composición corporal. Igual talla, igual peso, edad, mismo índice de masa corporal, pero el porcentaje de grasa visceral puede ser garrafal, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Obesidad y porcentaje de grasa pues van de la mano. No hay un consenso para definir obesidad según el porcentaje de grasa, pero en hombres puede ser mayor al 25%, en mujeres mayor al 30%, según las guías americanas de la Sociedad de Médicos o Cirujanos Bariátricos, que eso pues es importante tenerlo en cuenta porque es información que podemos dar. Contraindicaciones, pues no hay muchas, pero sí hay, digamos, limitaciones para la toma del estudio, pues es el peso de los pacientes. Ahí los equipos pues no van a tolerar o no vamos a poder hacer una densidad mineral, una composición corporal con un paciente demasiado obeso, porque el equipo pues no lo vamos a poder tomar. Contraindicaciones: embarazo, peso por encima del permitido por el equipo, medios de contraste pues como el bario o medios de contraste iodados orales o endovenosos que pues nos van a alterar los resultados, o los radioisótopos en algunos casos, que son las mismas o muy similares contraindicaciones de tomar una densidad mineral ósea. Voy a saltarme en análisis y voy a ver primero el riesgo metabólico, porque pues ahí traje un ejemplo de cómo el estudio, cómo se posiciona y cómo se hace el análisis de los datos. Sabemos pues que el síndrome metabólico pues es un grupo de anormalidades físicas bioquímicas que se asocian al riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces es un problema de salud pública, como ya lo vimos, porque pues incluye todo esto que les había hablado de la obesidad, colesterol, azúcar en sangre, hipertensión, el problema de la esteatosis hepática, viene la apnea del sueño, problemas cardiovasculares o problemas óseos y articulares, que son todas esas cosas que lo categorizan a uno como un síndrome metabólico. Hoy en día, como les estaba contando, la esteatosis hepática y la grasa visceral, pues son muy importantes, y la evidencia está en construcción y está reevaluándose todos los días esto, porque esto tiene un impacto, como se los cuento, en la patología hepática, y vemos que cada día más es un problema mucho más grande y pues muy delicado de tratar. Esto es cómo se hace la estratificación del riesgo vascular, con la hipertensión arterial, con la edad, tanto en hombres como en mujeres, la parte de dislipidemia o el fumar o no fumar, el colesterol total mayor a 250 o el LDL mayor a 155. Antecedentes familiares, el índice de masa corporal, que lo clasifica uno en obesidad o en el riesgo cardiovascular, y la proteína C reactiva mayor a 1 miligramo por decilitro. Entonces son criterios de riesgo o de estratificación cardiovascular. Obviamente el índice
del perímetro abdominal, que es el que también usamos para categorizar ese riesgo cardiovascular o el síndrome metabólico, pues también hay que tenerlo en cuenta. Así como les mencionaba, la relación androide-ginecoide y el BAT, que es lo que nos va a dar como información el porcentaje de grasa visceral. ¿Cómo se correlaciona el índice de relación androide-ginecoide? Pues es análogo a medidas antropométricas y tiene la relación de la cadera y la cintura que se correlacionan con, si uno tiene una relación androide-ginecoide aumentada, pues se va a correlacionar con el aumento de la dislipidemia, el riesgo de infarto y la mortalidad. Y en niños, pues la resistencia a la insulina, que es finalmente, pues van a terminar con esa diabetes. ¿Con qué se relaciona? Obviamente ya se los mencioné, creo que me quedó repetida esta diapositiva. La relación androide-ginecoide, predictor de riesgo metabólico y cardiovascular, y ahorita vamos a ver pues cuáles son esos valores. Entonces aquí está la foto para que la tengan al lado. Normal en hombres hasta 0.8, mujeres hasta 0.7 y el aumento del riesgo cardiovascular según la relación androide-ginecoide pues es de 0.9 en hombres, 0.8 en mujeres y alto riesgo mayor de 1 o mayor de 0.9 en las mujeres, que ese es el dato que vamos a tener que tener en cuenta para ver en el informe. El tejido adiposo visceral, que es el BAT, es preciso, evaluarlo pues en el DEXA pues es menor radiación que en el TAC, en menor tiempo que en la resonancia magnética, va a reemplazar la relación androide-ginecoide en la predicción del riesgo metabólico, es un mejor predictor del tejido graso subcutáneo y pues toda esta evidencia pues sigue en construcción en el día de hoy. ¿Cuáles son esos valores? Normal, 10 a 100, incrementado de 100 a 160 y alto mayor de 160. Valores normales del BAT en mujeres de 235, más o menos 185 gramos, 300 redondeando los gramos en el BAT. Tejido adiposo visceral, así es como lo vamos a ver en el equipo, pero cuando lo tenemos alto es alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la interpretación que le debemos dar a ese valor en números. Esto ya lo habíamos visto hace un ratico, me lo voy a saltar para poderme ir. Esto también me lo voy a saltar, pero quiero decir al ejemplo para que veamos qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, la composición corporal cuantifica la proporción del músculo y tejido adiposo tradicionalmente aproximada con el índice de masa corporal, que eso es lo que se traduce ahí. El índice de masa corporal, pues como ya lo vimos, es un marcador de salud, tiene baja especificidad para identificar el exceso de tejido adiposo y tiene una variación significativa en la correlación con el tejido adiposo por sexo, por edad o por raza. Uso frecuente, tendencia técnica de referencia, pues es la que estamos utilizando. Aquí están nuevamente las indicaciones: trastorno de la nutrición, causas hormonales, enfermedades gastrointestinales, hepatobiliares, insuficiencia renal, enfermedades endocrinas, afectaciones óseas, pulmonares o tratamientos crónicos. El diseño de régimen alimenticio en pacientes con malnutrición y seguimiento en pacientes por trastornos de la alimentación, que son otras indicaciones de la composición corporal. ¿Cómo se posiciona el paciente? Va a estar en decúbito supino, va a estar centrado en la mesa con los brazos estirados a los lados del cuerpo. Así como ven ustedes la mano, a veces la ponen así, a veces la ponen así, dependiendo del equipo que se utilice o dependiendo de las indicaciones que tenga o del tamaño del paciente también. El paciente, si es más ancho que la mesa, el estudio se realiza en medio cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Ya les muestro en la siguiente diapositiva. Entonces, se está viendo el cursor acá, sí. Si el paciente es muy obeso, lo que hace el equipo es medir medio cuerpo, en este caso el lado izquierdo, y él hace como una réplica del otro lado y nos da toda la información de la composición corporal. Entonces está el paciente en decúbito supino y si el paciente pues es más ancho, el equipo pues lo va a solucionar. En el análisis va a hablar qué es lo que tenemos que analizar del posicionamiento, que también hemos hablado en todo el curso. Aquí también hay unos, digamos, parámetros para evaluar el posicionamiento de la adquisición de la prueba. Entonces, la posición correcta del paciente, ausencia de artefactos por movimiento, la imagen de cuerpo entero debe aparecer doble hueso y tejidos, como se ve en la imagen de la derecha.
el equipo sitúa automáticamente los ROID y pues manipularlos, como hemos venido diciendo, tanto en densitometría ósea, pues lo menor posible que se logre, y los cambios en la imagen pues son introducidos automáticamente por el equipo. Entonces, ¿uno qué hace en la interpretación? Tenemos una parte para adultos y una parte para niños, ¿cierto? Esto ya es lo del medio cuerpo. Aquí también vamos a evaluar la densidad mineral ósea tanto en columna lumbar como cuerpo total, y también vamos a usar el score Z o el score T de acuerdo a lo que veíamos ayer como definiciones en cada uno de los casos. Y en la parte de los niños, que es la columna del lado derecho de la pantalla, pues va a ser en columna lumbar o corporal total sin incluir la cabeza. En los niños se excluye la cabeza para la medición de la composición corporal total. Se usa el Z-score en todos los casos, obviamente porque son pacientes menores de edad. Aquí pues es el dato de que la cabeza es el 40% de la densidad mineral ósea total, pero en los niños no se va a medir. El T-score compara por densidad con una población en adultos jóvenes, paralela por sexo y raza, como lo veíamos ayer. El score Z compara la densidad con la población de la misma edad, de raza y género. Y acá pues es la diapositiva para uno llevarse. La definición también de osteoporosis nuevamente. Cuando vemos en la composición corporal, ¿qué vamos a buscar primero ahí? Vamos a buscar el índice de masa corporal, que nos lo da automático. Se mide el contenido de grasa corporal en relación con la estatura y el peso, y ahí nos dan pues los datos en adultos: peso insuficiente, peso normal, sobrepeso, obesidad de grado 1, obesidad de grado 2, obesidad de grado 3, que fue lo de las gráficas que les mostré. Entonces el numerito, y lo vamos a clasificar. El índice de masa corporal en niños, pues obviamente en los niños pues hay unas tablas de crecimiento que también tenemos que tenerlas a la mano, y hay muchas herramientas en la web que nos ayudan a poder clasificar esos índices de masa corporal dependiendo de la talla y la edad de los pacientes. Entonces ahí está como la ayuda del AnthroPlus, que es el que utilizamos más a menudo aquí en nuestra institución, un ejemplo de todas las curvas de crecimiento por talla y edad. La cuantificación de tejidos corporales. Entonces, estos son los datos que nos va a arrojar el equipo: masa corporal total en kilogramos, masa o tejido magro en gramos, masa o tejido graso en gramos, contenido mineral óseo, porcentaje de grasa, y aquí es importante poder decir en qué percentil está comparado para la edad, y la tasa metabólica en reposo, que a veces en algunos equipos no nos dan ese dato. Son valores usados pues para seguimiento, no para diagnóstico. En niños pues van a ser los mismos, pero también vamos a tener algunas variaciones entre algunas marcas o equipos que nos dan o no nos dan esos resultados. Y acá pues está la tablita de cómo nos muestra la composición corporal todos esos datos. Entonces miren cómo va la distribución del tejido, cómo va la distribución de porcentaje de grasa por regiones, el porcentaje de tejido en gramos, la grasa total, el tejido magro, la composición mineral ósea y por último la masa total. Entonces todos esos datos son los que tenemos que ubicarnos. Y el más importante pues es esa fila que resalto acá en amarillo, que son los datos que vamos a buscar para poder tener esas valoraciones. ¿Cómo se interpreta el coeficiente androide ginecoide? Pues ya se los mostré. Así es que lo calcula el equipo. No es que tengamos que mover los ROID, eso debe ser automático, uno no debe mover casi. Qué pena, doctor. Hay algo que tenemos que tener muy claro aquí en el tema de los ROI. La región androide y la región ginecoide está calculada a partir de ese primer ROI que hay en la parte de arriba de la línea, esa línea horizontal, eso, exactamente. Esa línea se define en cada centro. La recomendación de la ISCD es bajo el mentón, exactamente bajo el mentón, porque a partir de ahí se calculan 5 espacios para la región androide. Si yo pongo la línea más arriba o más abajo, la región androide va a ser o más amplia o más pequeña, y la región ginoide también va a sufrir cambios. Entonces, por estándar, la idea es, lo primero que hay que mirar es que esa línea siempre esté bajo el mentón. En algunos sitios utilizan los hombros, pues el cambio es muy pequeño.
disminuye un poco esa región. Sin embargo, si siempre lo hacen igual, pues es válido también, pero la idea es bajo el mentón. De estas pruebas también es estandarizar y homogenizar. Cuando hablábamos ayer en la introducción que hicimos al curso, cuando hablábamos de la acreditación, es homogenizar, me trabó la lengua ya hoy, la toma de los estudios, los reportes, los informes y lo que estamos reportando. Y homogenizar la adquisición de las imágenes pues va a impactar en la calidad de los estudios. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Y acá la foto para que se lleve cuáles son los valores normales y cuáles son los de aumento de riesgo y cuál es el riesgo alto tanto en hombres como mujeres. Y pues la relación pues es un predictor de riesgo metabólico y de enfermedad cardiovascular. Predictor de riesgo de resistencia a la insulina, que es lo que los clínicos nos piden que le demos, pero pues no solamente, a veces todas estas cosas son números, pero si uno no sabe qué significa el número, pues uno como que no le da la importancia. Y conocer esto y estar acá tratando de saber para qué son esos números, pues es importante. El tejido adiposo visceral, que es el VAD, entonces tejido graso localizado en la región profunda del abdomen alrededor de los órganos internos y es predictor igualmente del riesgo metabólico y cardiovascular. Ahí ven ustedes cómo se posiciona la grasa subcutánea en los músculos y la grasa visceral que está por detrás del plano muscular, que es la que más le tenemos que poner importancia. Los valores normales en hombres menores de 500 gramos, en mujeres debe ser menor a 300 gramos ese tejido adiposo visceral. Y acá es dónde lo vamos a encontrar. Y el índice de músculo esquelético relativo, que representa la cantidad relativa de músculo en las extremidades. Entonces hay un ejemplo de cómo un miembro inferior derecho tiene mucha más masa muscular que el miembro inferior izquierdo y esto pues nos va a ayudar a poder calcular ese índice. Los valores normales van a ser mayor de 7.26 kilogramos metro cuadrado para hombres y mayor de 5.5 kilogramos metro cuadrado para las mujeres. Y así es como... Perdón, doctor, en el anterior, por favor. En los equipos GE nos aparece como IMSR. En los equipos Hologic tiene otro nombre. Realmente no lo recuerdo en este momento, pero está en los tejidos blandos, en la parte de abajo del informe. Realmente el nombre que se tiene en cuenta o que está en las guías internacionales para hablar de estos valores es el ALMI o tejido magroapendicular. Ese valor es el que nos da estos puntos de corte y es el que nos ayuda a hablar de sarcopenia, que ahorita hablábamos de la sarcopenia, el doctor le explicaba. Así es como lo muestra el equipo de General. Como tenemos hace poco el Leologic, no creo que tenga uno por acá, pero ahorita se los muestro. Tasa metabólica en reposo, gasto energético en reposo, cantidad de energía mínima necesaria para mantener la temperatura corporal, latidos del corazón y ritmo respiratorio. Y ahí están los valores. Hombres, de cómo se calcula, pues. Y acá es como nos la muestra el equipo. Perdón que le iban a tomar foto, ya. Entonces, vamos a lo esencial de todo esto. Entonces, paciente 60 años, estatura 156, peso 59, raza blanca, posmenopáusica, tamizaje. Entonces, aquí está la parte de la densidad mineral ósea, que es lo que nosotros hacemos. Me devuelvo a mi cuadrito, que es como la tablita que nosotros tenemos. Ahorita busco el QR para ver si todos lo pueden escanear y la pueden bajar. Que es la que utilizamos como guía. En este caso se revisó el posicionamiento, los ROI y encontramos que se puede interpretar. Los valores los interpretamos acá de L1 a L4 que corresponden a densidad mineral ósea de 1,095, 92% menos 0,8.
lo clasificamos según el T-score. Aquí les estoy dando como el ejercicio paso a paso de cómo lo hacemos nosotros. -1 pues es normal, estaba en -0,8. Aquí está la imagen de la distribución de la grasa y miren ustedes cómo vamos a ver esa densidad mineral ósea comparado con el T, ¿cierto? -1,6 en el total. Utilidad para comparación con otros estudios. Y acá pues toda la tablita de los datos, el tejido porcentaje de grasa por regiones, el tejido graso total, el tejido magro, la composición mineral ósea que es 1.947. Entonces hay muchas formas de poder encontrar estos datos. La tendencia total pues es lo que nos va a dar los percentiles, que es como el tercer numerito, el porcentaje de tejido graso, que es el 40,3%, ubicado en el percentil 66, el percentil 50 para todas las edades es 35, entonces es como lo que uno tiene que tener en cuenta y saber dónde lo va a ir a buscar. Obviamente el resultado del índice de masa corporal. Perdón, Doc, qué pena. La última vez, qué pena. La anterior. Hay que tener presente en los equipos GE, por traducción, si ustedes ven la última línea o la última columna, dice grasa libre. Y realmente eso no es grasa libre, eso es tejido libre de grasa. Listo, lo que pasa es que en inglés es fat free, entonces, pero es tejido libre de grasa, para tenerlo también presente en el momento de informar. Aquí el índice de masa corporal, que el equipo se los da, según lo calcula pues automáticamente y les da pues el indicador en qué rango se encuentra. Acá está pues la definición de cada uno de los que les mostré. Esta paciente pues está en peso normal. Y acá está el índice androide ginecoide, que en este caso es 0,96. Y miren ahí cuál era lo normal, cuál es lo anormal. Y esta paciente está en alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Tasa metabólica en reposo, 1.232 kilocalorías día, ¿sí? Entonces la tasa metabólica por descriptor en el informe, que eso es lo que nos van a pedir en muchos casos, pero hay varias maneras pues de interpretarlo. Este es el VAT, que aquí este AB, que es al revés, masa de grasa 414 gramos, valores normales, ¿se acuerdan? Menores de 500, menores de 300. Tejido adiposo visceral, 414 gramos, equivalente a un volumen de 439 centímetros cúbicos y está considerado aumentado. Y este es el índice de músculo esquelético relativo, que es 5,99 en esta paciente, ¿sí? Valores normales, ya los tomaron ustedes en la foto, que es índice músculo esquelético relativo 5,99, considerado en el rango normal en este caso. Listo.